Buenas tardes a todos. Estamos ya en este domingo de la semana 33 del tiempo ordinario. Es el penúltimo domingo del tiempo ordinario. Dentro de 8 días ya es el domingo 34. Celebraremos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Por lo tanto, estamos ya en el final de este ciclo y dentro de 15 días ya será el primer domingo del tiempo del Adviento. Y bien, la palabra de Dios hoy es fuerte porque como estamos cerrando ya el ciclo litúrgico, a partir de estos días atrás, de este domingo y los días que vienen, escucharemos unas lecturas con un toque apocalíptico del fin del mundo, del fin de los tiempos, del final, de que viene la destrucción. Y bueno, estaremos escuchando estos textos. La finalidad de la liturgia de la palabra de Dios con estos textos no es espantarnos, ni que tengamos miedo, ni terror, ni pánico, no. Más allá de eso nos invitan a reflexionar, a hacer una profunda reflexión. Y lo segundo, precisamente porque se está cerrando el ciclo litúrgico, las lecturas nos llevan a ello. Y bueno, estas lecturas del profeta Daniel, la segunda lectura de la carta a los Hebreos y la tercera lectura que fue del Evangelio de Marcos, capítulo 13, tienen una conexión que lo pudiéramos resumir en 3 expresiones. La primera expresión, crisis, victoria y salvación. Crisis, victoria y salvación, que tienen una conexión, están conectadas estas 3 expresiones: crisis, victoria y salvación. Crisis porque el profeta está profetizando una crisis. A lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento del pueblo, con el nacimiento de Jesús, 2000 años que llevamos hasta nuestros días, nos vamos a encontrar que siempre ha habido crisis, siempre. El segundo concepto, victoria. Desde el ámbito humano han existido imperios bíblicos que aparecen: el imperio de los egipcios, el imperio babilónico, el imperio persa, Alejandro Magno con los griegos, el imperio romano. Y ellos han hablado de victoria, pero desde el ámbito humano. Y existe este tercer concepto que es de salvación. Dios que interviene y que rescata. El problema es que si estos conceptos los separamos, no tiene sentido. Pero si los conectamos, crisis, victoria y salvación, entonces va a haber un equilibrio. Comencemos pues. Fíjense que les he dicho o les dije al inicio que siempre va a haber crisis. Siempre. Nos vamos a encontrar con destrucción, con momentos complicados. Desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, en toda la historia de la Iglesia, siempre va a haber crisis. Es más, Jesús, el profeta Daniel, está profetizando momentos de crisis. El mismo Jesús, cuando se pone y se planta delante del templo de Jerusalén y dice: no va a quedar piedra sobre piedra, y vendrá y el sol se va a apagar, y la luna
no brillará, las estrellas se bambolearán. Está profetizando crisis, y una crisis fuerte. Es así que si nosotros nos ponemos a pensar que después en la vida de la iglesia, que llevamos 2000 años de existencia, siempre han existido crisis, siempre. En la vida personal, en la vida familiar, en la vida matrimonial, siempre han existido crisis. Y si esto lo conectamos ahora con lo que sucede en el mundo está en crisis, nuestro país está en crisis. Vaya. Crisis porque hay una crisis de valores en el mundo. Basta ver que hoy se están aprobando leyes. Está bien, no es pecado. Si quieres asesinar a un niño desde el vientre de su madre, no hay problema. Y las leyes se aprueban y lo puedes hacer y no está mal, tienes derecho a hacerlo. O ahora que una persona que se quiere casar con otra persona del mismo sexo, no está bien en este sentido del mundo. Y hay una crisis. Y cosas tan absurdas como si ahora una persona se percibe como, no sé, como un niño o una niña de 8 años, pues está bien. Y si tú me juzgas, entonces tú eres el problema. ¿Se dan cuenta? Hace unos 1, 2, 3 años, un poquito más atrás, les contaba de una noticia de un matrimonio que habían adoptado un brócoli. Sí. Y que su herencia iba a ser para el brócoli. Cosas tan absurdas como eso. El mundo está en crisis. Pero si tú y yo, como en los tiempos del profeta Daniel, como en los tiempos de Jesús, nos quedamos solamente en la crisis, qué desgracia, qué colapso humano. Nos venimos abajo si solamente nos quedamos en la crisis. Tiempos difíciles, tiempos complicados. Esta crisis la tenemos que conectar necesariamente con la victoria. Hay una conexión con la victoria. Si la victoria yo la quito de la crisis y la desconecto con la salvación, entonces sería una victoria humana, como en los tiempos de Egipto, o como en los tiempos de Babilonia, o como en los tiempos de los persas, o Alejandro Magno con los griegos, o el Imperio Romano. Pero la historia, que no miente, porque ahí está, comprueba que todas estas victorias humanas, todos estos imperios que tuvieron su auge poderoso, ya no existen. Ni los egipcios, ni los babilónicos, ni los persas, ni el imperio que construyó Alejandro Magno con los griegos, ni el Imperio Romano. Y así, esos grandes personajes que se sentían poderosos, intocables, todos han colapsado. En el siglo XX, siglo pasado, personajes como Adolfo Hitler, por ejemplo, que se sentía poderoso, hoy no es nada. Hoy día, estos que se sienten poderosos, como estos gobernantes de Rusia, que se siente poderoso queriendo someter a un pueblo, Ucrania, van a colapsar un día, se los puedo asegurar. La historia no miente. Estas, entre comillas, victorias humanas
se van a perder, se van a caer, colapsarán. Y estos personajes que hoy día aparecen como poderosos, como grandes, colapsan, se extinguen, se van. Si yo solamente, sin la crisis y sin el concepto de salvación, me quedo con la victoria, entonces entraré en aquellas ideologías solamente humanas, como estos términos de la New Age o la nueva era, que yo puedo, yo lo hago, yo lo puedo lograr, yo entro en mí mismo, en mi ser, y yo solamente salgo. Pero esta realidad solamente humana se colapsa, no subsiste, y está comprobado. Es necesario conectar estos tres conceptos, esta victoria con la salvación, porque cuando entra el concepto de la salvación, entra Dios. Es ese Dios que me rescata, que me sostiene, ese Dios que empuja con su fuerza para que yo salga. ¿Me estoy dando a entender o los estoy enredando más? Es así que cuando yo entro en una crisis, ya aterrizándolo a la vida concreta, yo no puedo quedarme en esa crisis, no puedo. Tengo que saber que ese Dios que me da la salvación y que interviene, Él es el que me da la victoria, porque interviene con su salvación. ¿Me expliqué? Estos tres conceptos entonces están íntimamente relacionados: crisis, victoria y salvación. ¿Cómo darme cuenta entonces de estos tres conceptos relacionados entre sí? Hoy, en su discurso de Jesús a sus discípulos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, ¿recuerdan cómo termina? Hola, hola, ahí están. ¿Cómo termina? Jesús pone un ejemplo y dice: miren, es como la higuera. Cuando ustedes ven que la higuera empiezan a salirle hojas, se darán cuenta entonces que el verano se acerca. ¿De qué está hablando Jesús? Hace unos días atrás, esta semana, en el texto del Evangelio de Lucas, también ponía un ejemplo y decía: cuando vean los buitres, ahí está el cadáver. ¿De qué hablaba entonces Jesús? ¿A qué se refiere? Está hablando de los signos, de las señales. Sí, bueno, ¿por quién vota? Muy bien. Ya hasta se me fue la onda. Son señales. Fíjense, tomando el ejemplo de esta semana. En la antigüedad y aún hoy en ciertos lugares se ven revolotear a los buitres a lo lejos. La gente dice: hay un cadáver. No necesariamente tengo que ver el cadáver, veo la señal de los buitres revoloteando. Hay un cadáver humano o hay un animal muerto. Esto es lo que se refiere a Jesús. Hay señales. Y yo tengo que estar atento a esas señales que Dios me manda en la vida. Y les voy a poner un ejemplo palpable para poder estar atento. Fíjense, hace unas semanas atrás, o un par de meses, fíjense lo que yo he percibido. Muere un sobrino,
un sobrino mío, hijo de mi hermano que hace unos años atrás murió. Híjole. Y luego, apenas hace unas semanas atrás, en la mañana, la señora Ivonne, que colabora aquí en la parroquia y luego conmigo en la dimensión de pequeñas comunidades, me manda mensaje y me dice: Padre, pida por favor por Javier González, por su eterno descanso. Acaba de morir. Javier, un amigo en común, acaba de morir. No es posible, estaba joven. Más tarde, Monseñor Luis nos manda un mensaje al grupo del presbiterio y nos dice: lamentablemente, con pena, les informamos que el padre Juan Avelino acaba de morir. Que el Señor lo tenga en su gloria. El padre Juan, el entrañable padre Juan, amigo mío, acaba de morir. No es posible. Y luego más tarde en la noche nos vuelven a mandar mensaje y dicen: les informamos que también el contador de la oficina de la economía de la diócesis acaba de morir. También el contador, sí, no tenía nada, entró al baño y le dio un infarto. Madre Santa. Hace unos días atrás me entero que alguien de una familia que quiero mucho acaba de morir. No es posible. Antier, la mamá de una amiga, Yadira, la que vino a cantar, acaba de morir. ¿Qué les quiero decir? Que si estos signos que yo voy viendo no me dicen nada, estoy perdido. Esa enfermedad, ese dolor, ese problema, esa muerte de un ser querido. Ayer estaba yo aquí celebrando unos 15 años cuando de repente se escucharon pa, 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 pa. Si eso que está pasando en el mundo, si el cambio climático, si la muerte, si el problema, si esa crisis que está sucediendo, de la cual les estoy diciendo y de la cual el profeta Daniel y Jesús profetiza que va a pasar, que sucede y que está sucediendo, si eso no me dice nada, entonces estoy perdido. Yo tengo que estar atento a todo eso que está pasando, que está sucediendo, pero no puedo quedarme en esa crisis. Tengo que conectar esa crisis, esos signos, esas señales que están sucediendo y que están aconteciendo con la victoria. Porque la segunda lectura habla de la victoria de Jesucristo. Necesariamente Jesús nos dice: la muerte no tiene la última palabra. San Pablo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y lo mismo pudiéramos decir de la crisis, del problema. Eso no tiene la última palabra. Jesús viene a vencer la muerte. Pasión, muerte, resurrección. Quiere decir que Jesús abre una nueva era, la nueva era en el reino de Dios. ¿Me di a entender? Solo en Él nuestra vida tiene sentido. Él nos da la victoria. En Él encuentro fuerza, fortaleza para seguir. Pero no es mi victoria solamente humana. Él nos da la salvación, viene, me sostiene, me rescata. Él es un Dios que me ama, que me eleva con su gracia santificante y me sostiene. Por eso estos tres conceptos yo no puedo separarlos: crisis, victoria y salvación. Y tengo que estar atento a los signos, a las señales. Y de eso habla el Señor: vendrá el fin del mundo, vendrán tiempos apocalípticos, vendrán crisis, pero en Él encontramos la victoria y en Él encontramos la salvación.
Es así, mis queridos hermanos, que vaya, nos duele. Yo le decía apenas a alguien, sí es normal, me duele. Pero en Jesús sé que Él me da la victoria y que la muerte no tiene la última palabra, no la tiene. En Jesucristo encuentro la salvación. Y cuando lo entiendo, entonces viene una tranquilidad de espíritu que solo en Él yo puedo encontrar y tener y poseer. ¿Me expliqué? Hoy sí he de decirles que la palabra de Dios tiene cierta complejidad, y explicarlo también se torna un poco complejo. Pero conectando estos tres conceptos, crisis, victoria y salvación, conectándolos, estando atentos a los signos que se van presentando en la vida, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, un problema, una situación compleja, yo puedo entender que no puedo quedarme en esa crisis, que en el Señor encuentro la victoria, que no es mi victoria, que no es solamente mi triunfo humano, que en Él el Señor me eleva, me sostiene, y solamente en Él encuentro la salvación. Que la palabra de Dios hoy, con toda su riqueza, nos ilumine para comprender su palabra y para ponerla en práctica en nuestra vida. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. Nos ponemos de pie.